Ya sabéis, cuando acaba la música empieza lo bueno. Estaba viendo algunos comentarios por vuestra parte, en los cuales también agradecéis la buena música que nuestras queridas compañeras Tota y Esther nos ponen al inicio de este tercer ya Is the Revolution. Como sabéis, siempre decimos que esto no es una revolución, esto prácticamente es una evolución. Obviamente dependerá también de la velocidad con la que uno quiera mirar el mundo. Y como nosotros lo vemos rápido y lo vemos de una manera totalmente acelerada, bueno, pues por eso compartimos con vosotros estas sesiones, ¿no? Empezamos el lunes con Javier Rodríguez Zapatero. El futuro es ahora y el futuro quizá ya deja de ser futuro, sino presente. Ayer tuvimos a Luis Ferrandiz hablando de tecnologías habilitadoras del marketing, ¿no? Ese Martech. Y hoy tenemos a Yolanda Azcúnaga, que es Cloud Engineer en Google y, bueno, pues la verdad también colaboradora nuestra, ¿no? en ISDI, en algunas de nuestras clases. Ha pasado por Microsoft, ha pasado por Amazon, muchísima experiencia también en todo lo que está relacionado, ¿no? con esa factibilidad tecnológica que estamos viendo actualmente, que implica que gran parte de nuestros procesos, de nuestros datos y de un montón de cosas más que ya nos contarán están en el cloud, están en la nube. Así que sin quitarle mucho tiempo, como ya os comenté el primer día, dadme 2 minutos para comentaros una tercera parte, ¿no? que es lo que hacemos en Easy, que sobre todo versa alrededor de la empleabilidad. Todos y cada uno de los programas que nosotros diseñamos en Easy están relacionados con el empleo, están diseñados y definidos conjuntamente con nuestros socios y nuestros partners de empleabilidad, literalmente preguntándoles qué necesitan incorporar, ¿no? a nivel profesional y a nivel colaboradores y futuros empleados en sus compañías, y qué disciplinas y qué áreas de conocimiento necesitan que estos colaboradores traigan para que esa incorporación en sus compañías sea lo más rápida y lo más beneficiosa posible. Y para ello simplemente compartir algunos de los datos que son solamente de nuestra bolsa de empleo. Tenemos un equipo de 4 personas desarrollando esta actividad, gestionando las ofertas de empleo. Algunas de ellas las podemos publicar, otras de ellas son búsquedas ciegas, digamos, porque tanto headhunters como las propias compañías no quieren que publiquemos esas propuestas, esas ofertas de empleo. Y también acompañando en algunos de los casos, ¿no? Algunos de los que estáis aquí hoy, también en estos procesos, ¿no? de empleabilidad y de mejora de la propia identidad, ¿no? Tanto digital como poder poner en valor esa mochila digital que aprendéis con nosotros. Publicamos más de una oferta al día cualificada, específicamente dirigida a los perfiles que hacen nuestros programas, más de 1.100 ofertas publicadas en los últimos 3 años, más de 600 empresas colaboradoras, muchas de ellas además de manera habitual, ¿no? tanto con becas en los programas como el Digital MBA o el MIP, y en otros programas también están incorporando consistentemente perfiles que salen de nuestras aulas, y más de 1.200 alumnos matriculados prácticamente por año, con muchísima actividad, muchísimo movimiento, como os decía, a nivel de propuestas de empleabilidad a los puestos que nos están llegando de las compañías. Cuando hablamos de 120 cambios de puestos al año, son puestos específicamente donde nuestro equipo de empleabilidad y de bolsa de empleo ha colaborado concretamente para conseguirlo, ¿no? Obviamente, ya sabéis que en torno a un 50-60% de los alumnos que cursan nuestros programas cambian de empleo un año después, ¿no? Dentro de un año después de haber desarrollado un programa formativo con nosotros. Y aquí estamos hablando de esos puestos o esos cambios de puesto específicamente relacionados con el trabajo que nuestro equipo de talento y empleabilidad está haciendo y ejecutando. Así que nada, simplemente quería contaros un poco estos tips, ¿no? y estos números también a nivel empleabilidad. Para los que nos conocéis ya sabéis que este servicio y esta propuesta, como siempre, es totalmente gratuita para toda vuestra vida, con lo cual en diferentes momentos, ¿no? de tránsito, que sabéis que es un tema que a mí me interesa mucho, y de futura y posible regeneración y reinicio, ¿no? de vuestra carrera laboral, nuestro equipo está ahí para vosotros. Y para los que nos conocéis por primera vez, también que sepáis que nuestra vocación y orientación específica es la de la empleabilidad, y por eso desarrollamos nuestros programas, ¿no? para que seáis capaces de conseguir vuestros mejores empleos en las compañías más reputadas y con más sentido también para vosotros, y sobre todo en el fondo que también seáis lo más felices posibles desarrollando vuestra actividad profesional. Yolanda, no te quito más tiempo, bienvenida a tu casa, con muchísimas ganas Muchas también gracias. de escucharte y de, bueno, entender, ¿no? este mundo, ¿no? tan idílico, ¿no? que puede parecer las nubes,
en concreto el cloud, pero que seguro que nos vas a matizar y a especificar de una forma mucho más concreta. Bienvenida, Yolanda, gracias. Muchas gracias. Pues nada, si os parece, vamos a empezar a conocer un poquito más qué es la nube y por qué se está convirtiendo en la piedra angular de toda esta transformación digital que estamos viviendo hoy en día. Pues voy a compartiros mi pantalla y vamos a hablar durante esta hora de exactamente eso, de por qué la nube es algo que está revolucionando todas las industrias. Vale, espero que ya podáis ver mi pantalla. Si no, por favor, indicádmelo. Entonces, como os ha comentado anteriormente en la presentación, yo llevo ya 7 años trabajando como ingeniera de cloud, ¿no? Y como ingeniera de cloud, ¿qué consiste exactamente eso? Pues ayudar a cualquier empresa que construya sus soluciones en el cloud. Entonces, yo normalmente trabajo con equipos de tecnología. Entonces, los equipos de tecnología tenían una visión del cloud muy específica y gracias a colaborar con ISDI me he dado cuenta que lo que pasa en este entorno cloud es que cada uno tenemos una visión diferente de la nube. Entonces, lo que quiero transmitiros en esta charla es un poco daros la visión completa para que veáis todo lo que se puede hacer en la nube y eso, el por qué está revolucionando absolutamente todo. Y a mí aquí siempre me gusta empezar haciéndoos una pregunta. Ahora no tenemos la oportunidad de ir uno a uno, ¿no? Viendo esas respuestas, pero sí quiero que lo penséis. Y quiero que penséis en qué palabra os viene a vosotros a la mente cuando se menciona cloud. Seguro que cada uno tiene una idea diferente. Y yo lo que he visto es que esa idea siempre está relacionada a cuánta exposición tenemos a la tecnología o a nuestro día a día, ¿no? Las respuestas son muy diferentes, pero las que suelen ganar por goleada suelen ser las relacionadas al almacenamiento, a la capacidad, al espacio, a Internet. Y veo que todo está muy relacionado a la parte en la que nosotros como usuario final interactuamos con la nube, ¿no? Al caso típico de nos hemos quedado sin espacio para las fotos en nuestro móvil y entonces las subimos a la nube. Y efectivamente, ese es un caso de uso de la nube. Pero lo que vamos a ver hoy es todo el resto de veces que día a día utilizamos entornos cloud y no sabemos que son entornos cloud. Como os digo, seguro que todas las palabras que os han venido a la mente están relacionadas con la nube porque es algo muy, muy, muy amplio en la que hay desde servicios de correo electrónico que también están en la nube, servicios de almacenamiento, servicios son servicios cloud. Entonces, vemos que abarca prácticamente todas las industrias y multitud de casos de uso. Si tuviéramos que definirlo de una forma, a mí, ¿cómo me gusta definir a la nube? Como tecnología, como servicio. Porque, como os decía, abarca prácticamente cualquier cosa que queramos hacer que necesite de un recurso tecnológico, podemos hacerlo en la nube. Solo que cambia la forma en la que lo hacemos. Anteriormente, nosotros, si queríamos guardar esas fotos, necesitábamos tener o un pendrive o comprar un disco duro externo. Se nos acababa la capacidad, pues o comprábamos otro o teníamos que borrar fotos. Ahora con la nube hemos visto como esa capacidad de almacenamiento en este caso es prácticamente infinita, porque ya no depende de algo que tenemos nosotros, sino que utilizamos un servicio, pues ese servicio de almacenamiento. Pues esto mismo vemos que se puede aplicar a muchísimas más cosas. Si, por ejemplo, necesitamos procesar una imagen y nuestro portátil no es suficientemente potente, podemos utilizar un servicio cloud que en ese momento nos dé el servicio de computación que necesitamos para hacerlo. Entonces, la nube en sí no es almacenamiento, no es cómputo, es todo eso. Poner a nuestra disposición una variedad muy grande de tecnologías que podemos usar cuando nosotros queramos. Y vemos que esto de lo que sea como servicio es algo que ya estamos oyendo en muchas industrias. No se limita solo a la tecnología, sino que ya lo hemos visto hace muchos años con la luz, que al final es un poco el mismo modelo, ¿no? Nosotros tenemos contratado un servicio de luz, bueno, o de electricidad, y cuando queramos conectar algo o encender la luz, simplemente vamos al interruptor y se nos factura más o menos según el tiempo que lo utilicemos. Pues es aplicar este mismo modelo de negocio a la tecnología. Y esto que ya veíamos en lo que es la luz o el agua desde hace muchos años, vemos que no es solo en la tecnología, sino que se está transportando a muchas otras verticales. Seguro que muchos de vosotros cada vez más estáis optando, por ejemplo, por coger medios de transporte que también son como servicio. En vez de comprarnos un coche, cogemos un coche
cuando lo necesitamos, o una moto o un patinete. Lo mismo, los modelos de suscripción, tanto a música o a vídeos. Todo se está transformando en vez de comprar una película que a lo mejor nos cansamos de ella, la vemos y si la queremos volver a ver, pues nos volvemos a suscribir al servicio o la volvemos a alquilar. Todas las industrias están tendiendo hacia ese modelo. ¿Y qué conseguimos con ello? Pues democratizar todo esto. Porque si pensamos en cómo era antes nuestra vida, seguro que vosotros cuando intentabais, pues, por ejemplo, transformar ese formato de imagen que os comentaba, ¿qué hacíamos antes? Teníamos que ir a nuestro portátil, buscábamos un software que transformara la imagen al formato que quisiéramos, nos lo descargábamos, le dábamos a siguiente, siguiente, siguiente un montón de veces, nos decía que actualizásemos parches, un montón de cosas, y cuando por fin lo habíamos conseguido, muchas veces nos aparecía el mensaje de error. Y no conseguíamos o tardábamos un montón de tiempo en conseguir instalar este software. ¿Qué hacemos ahora la mayoría, o yo al menos? Pues busco conversión de imágenes online y accedo a una página web en donde yo subo mi imagen y me la devuelven transformada. Si veis, lo que conseguimos es el mismo resultado, cambiar de formato una imagen. Y esto es un ejemplo, pero aplica a millones de cosas. Solo que ha cambiado la forma en la que lo hacemos. Ahora ya intentamos instalarnos lo mínimo, es decir, que ese problema de la instalación del software lo haga otro y yo lo consumo en un modelo online. Cada vez que estoy haciendo eso, estoy utilizando un servicio cloud, porque es lo mismo que os explicaba con el almacenamiento. En vez de tener yo ese dispositivo donde almaceno cosas, hay otra empresa que me lo está gestionando. Entonces, esos dolores de cabeza de ver qué tamaño me tengo que comprar o de ver cómo instalo el software, los está gestionando otra empresa por mí para que a mí la vida sea mucho más fácil. Y cosas que yo antes a lo mejor me quedaba atascada en este error y entonces no era capaz de convertir la imagen, ahora son mucho más fáciles, porque al acceder a un servicio cloud, que ya esa parte de instalación y gestión del software me lo da hecho, yo solo tengo que trabajar con mi imagen, hace que cualquiera pueda acceder a la tecnología. Y este ha sido un ejemplo muy chorra, ¿no?, de una conversión de una imagen. Pero esto aplica a todas las industrias y abre la puerta a que cualquiera o prácticamente cualquiera sea capaz de desarrollar proyectos de inteligencia artificial, de Big Data, que antes era imposible porque no se tenía este acceso tan fácil a la tecnología. Entonces, lo que hemos conseguido con la nube es democratizar el acceso a todo esto. Si yo ahora quiero acceder a grandes cantidades de cómputo y de almacenamiento porque tengo una idea buenísima de inteligencia artificial que requiere el análisis de un montón de datos, puedo hacerlo. Solo tengo que acceder a una plataforma en cloud a través de mi navegador, seleccionar el servicio y ahí tengo esa capacidad de almacenamiento y de cómputo en un modelo de pago por uso. Es decir, no tengo que hacer una inversión grandísima que dices, no puedo afrontar este proyecto, sino que al ser este modelo de consumo por el servicio, cualquiera puede tener acceso a estas capacidades. Es por eso que el cloud está fomentando tantísimo la transformación digital, porque está haciendo que todas las empresas, incluso aquellas que se dedican a algo remotamente lejano a la tecnología, tengan capacidad de acceder a este tipo de recursos y puedan utilizarlos. Antes, esto estaba muy limitado a aquellas empresas que tenían una vertiente tecnológica o tenían una capacidad de inversión muy grande. Ahora ya cualquiera puede unirse y adoptar estas capacidades e implementar la inteligencia artificial en sus aplicaciones, hacer analítica de sus datos, sea cual sea su negocio. Entonces, claro, esto abre la puerta a multitud de casos de usos y a que todo cambie y todo el mundo pueda incorporar esta tecnología. Sin más, un ejemplo muy sencillo, pero que seguro que también muchos de vosotros habéis vivido. Yo recuerdo cuando hacía mi proyecto final de carrera que en la universidad había un único ordenador que podía ejecutar los modelos, las redes neuronales, ¿no?, para calcular, en este caso, eran las vibraciones de un asiento de tren, ¿no?, que estaba haciendo un compañero mío el proyecto. Y entonces teníamos que turnarnos entre todos los de la universidad y si te fallaba el modelo tenías que esperar a volver a tener espacio en ese servidor que era el único que podía hacerlo. Ahora con la nube cualquiera podría acceder a esa capacidad de cómputo desde su navegador, simplemente utilizarlo las horas que necesitase, pagar por esas horas y cuando no, apagarlo. Entonces, claro, fomenta muchísimo la capacidad de investigación y de incorporar capacidades muy avanzadas que antes
ya conocíamos o se intentaban incorporar, pero que estaban paradas por no disponer de esos recursos de almacenamiento y cómputo de forma sencilla. Y es por esto que es un negocio que está en constante crecimiento. Yo, como os digo, llevo ya 7 años trabajando en este mundo de la nube. Cuando yo empecé, es verdad que era algo que ya se hablaba, pero estaba muy limitado a lo que es la parte de máquinas y almacenamiento, y ahora abarca prácticamente todo tipo de tecnología y, como veis, ha pasado a estimarse de que en 2022, según este informe de Gartner, será un negocio de 364 billones de dólares. Pues, como veis, es una apuesta por la que todas las empresas, ahora ya me atrevería a decir que prácticamente ninguna empresa te dice que no ve el mundo del cloud, todas desde luego lo ven y están transformándose para adaptar estos modelos e incorporar estas tecnologías. Entonces, pasamos ahora a ver un poco qué tipo de servicios hay en la nube, porque, como os decía, a no ser que nos dediquemos a este mundo, es cierto que cada uno va a trabajar con un tipo de servicios cloud, porque hay tantísimos que muchas veces pues, nos quedamos con esa idea, ¿no? Si nosotros almacenamos fotos, pensamos que la nube es solo almacenamiento. Si, por el contrario, utilizamos Salesforce todos los días, pues pensamos que la nube es un CRM y entonces nos quedamos solo con una parte. Pero, como os decía, tenéis que ver que la nube es toda esa tecnología como servicio a la que accedemos vía Internet y que es otra empresa la que se está encargando de gestionar. Y aquí entran todo tipo de capacidades de tecnología, pues desde el almacenamiento, capacidad de cómputo, redes. Estos son piezas que al final lo que te permiten es construir ese mismo data center, ¿no? Que tú tendrías anteriormente, cada empresa tenía su propia data center, al final son servidores, ordenadores muy potentes en donde se albergan las aplicaciones de cada una de las empresas, ¿no? Pues tanto aplicaciones internas como las web, todo eso, antes de que existiera la nube, cada empresa tenía que tener sus propios servidores, conectarlos, tener un entorno aclimatado, porque los servidores necesitan unas temperaturas para funcionar adecuadamente, y eso conlleva mucho dinero. Y conlleva también el saber gestionarlo. Tienes que tener gente que sepa hacer toda esa parte de operación, mantenimiento, y si tú eres una empresa que se dedica a comercializar fruta, pues a lo mejor esas capacidades no las tienes y tienes que crear un equipo que únicamente se dedica a eso cuando tu objetivo es vender la mayor cantidad de fruta y de mayor calidad, ¿no? Entonces, esto hacía que no todas las empresas pudieran dedicar esta inversión a tener ese data center y entonces les limitaba en la cantidad de aplicaciones o de servicios que podían dar online. Ahora, con la nube, tú puedes construirte este mismo data center que antes podrías tener en el sótano de tu oficina, lo puedes hacer en el data center de un proveedor cloud, como por ejemplo Google, y entonces ahí tienes esas mismas piececitas de almacenamiento, cómputo y redes para construirte tu data center a tu gusto, pero en la nube. Con la ventaja de que al final, pues imaginad en el caso de Google, llevamos un montón de años trabajando en desarrollar servicios que utilizan billones de usuarios. Entonces, tenemos mucha experiencia en esa gestión de data centers. Nuestro ejemplo es el contrario al de esta empresa de fruta que os comentaba. Nosotros hemos nacido con la tecnología, entonces nos ha permitido invertir un montón en el diseño y optimización de estos entornos. Lo que hacemos ahora es ponerlos a disposición de cualquier empresa para que pueda aprovechar estas capacidades sin tener que gestionar ellos los dolores de cabeza del almacenamiento, la ventilación y toda esa parte que no aporta valor al día a día, que mi día a día en este caso sería vender fruta. Entonces, las piezas más sencillas de construcción que tenemos en la nube son esas, el almacenamiento, el cómputo y las redes, que a partir de ahí una empresa podría construirse su entorno base para luego empezar a desarrollar sus aplicaciones, gestionar su web, lo que queremos. Entonces, eso es un tipo de servicios que ahora veremos cómo se llaman. Pero, según ha ido evolucionando la nube, han surgido un nuevo tipo de nuevos servicios que van enfocados a cosas mucho más concretas. Pues a darnos un servicio de base de datos, de data warehouse, de CRM. Y al final el enfoque es el mismo. Vamos a acceder a un servicio que no gestionamos nosotros y que, por lo tanto, nos tenemos que preocupar de muchas menos cosas de las que tendríamos que preocuparnos si lo gestionásemos nosotros y estuviese en infraestructura nuestra. Vuelvo al ejemplo del USB o al ejemplo de instalarnos una aplicación en nuestro portátil versus acceder a un servicio online.
¿Qué es más fácil? ¿Subir las fotos en la nube y cambiar el formato de nuestra foto en un servicio online o instalárnoslo nosotros e ir guardando las fotos en un pendrive? Está claro, ¿no? El primer caso es mucho más sencillo. Entonces, esto mismo se aplica a cualquier tipo de aplicación que sea de carácter empresarial. Os he puesto dos ejemplos que son más de usuario final, que hacemos todos en nuestra día a día, pero dentro de las empresas hay un montón de cargas de uso tecnológico que les ha pasado lo mismo. Han surgido nuevos servicios cloud que hacen que las empresas se puedan centrar en mejorar su negocio y mejorar rendimientos, y lo que es la parte de pues, parchear los sistemas, hacer las actualizaciones, gestionar el backup, que no aporta ningún valor, lo delegan en este proveedor de cloud. Entonces, da muchísima más agilidad y mayor eficiencia, como veremos ahora en las ventajas que nos da la nube. Estos son algunos de los ejemplos, pero como os digo, hay muchísimos más. Los casos de uso del cloud son prácticamente infinitos. ¿Y cómo podemos hacernos una idea? Porque esto entiendo que no es fácil, ¿no? Os he contado que hay piezas de todo tipo. Y sobre todo, si no tenéis un background tecnológico, pues a lo mejor es difícil imaginarte todo lo que se puede hacer. Entonces, aquí os quiero explicar muy brevemente los 3 tipos de servicio en los que podemos clasificar los servicios de cloud. Esto probablemente a muchos os sorprenda porque, como os digo, normalmente tenemos una imagen del cloud muy ligada a una función concreta. Y ahora vais a ver que el cloud es muchísimo más amplio. Entonces, dentro de la parte de cloud computing hay lo que se podrían denominar 3 sabores, ¿no?, de servicio, que es la infraestructura como servicio. Esas piezas básicas que nos ayudan a construir nuestro data center, pero en la nube. Es decir, yo quiero un entorno donde empezar a desplegar todos mis servicios, pero no quiero tener que comprar yo los servidores, que hacer las conexiones, que mantener la ventilación. Y ahí tengo esas piezas de infraestructura como servicio que me permiten construir ese mismo data center, pero en un entorno que no gestiono yo. Y esto lo asemejaríamos a hacer una pizza en casa. Cuando hacemos una pizza en casa, compramos los ingredientes y nosotros hacemos la pizza a nuestro gusto. Tenemos que cocinarla, por lo que, bueno, requiere un poco de complejidad, pero podemos hacer absolutamente lo que queramos. ¿Qué pasa si no somos buenos cocinando? Pues que a lo mejor nos interesa que nos den ya parte hecho, ¿no? Y entonces por eso que existen otro tipo de servicios dentro de la nube, que son los de servicios de plataforma como servicio. En vez de tener yo las piezas básicas, lo que me da es una pieza ya preparada, pues por ejemplo una base de datos lista para que vuelque mis datos. Entonces yo no he tenido que coger ese servidor, instalar la base de datos, hacer el parcheo, no, eso ya me lo dan hecho. Pero aún así tengo cierta capacidad de configuración, ¿no? Porque me dan una base de datos, pero en esa base de datos yo puedo elegir el tipo de base de datos, luego puedo ver cómo la integro en mi aplicación. Entonces es un tipo de servicio intermedio, en el que me dan gran parte del servicio gestionado, pero me sigue quedando cierta libertad. Y por último tengo los servicios software as a service, que sería el equivalente a comer la pizza en un restaurante. Yo tengo una necesidad, pues por ejemplo necesito un servicio de correo electrónico y entonces lo que hago es contratar ese servicio directamente, totalmente gestionado. No me lo monto yo en un servidor, gestiono la base de datos donde almaceno los correos, no. Yo simplemente quiero el servicio de correo y es lo que consumo. Y aquí entran pues todo ese abanico de aplicaciones, pues sean herramientas de productividad, herramientas de correo, CRM, la herramienta que os comentaba de transformar imágenes, cualquier tipo de servicio que al final me estén dando en el que yo acceda y haga una actividad de cualquier tipo sobre un software que no gestiono, que no instalo en mi entorno, sería un SaaS. Actualmente, este tipo de servicios son muy, muy populares y probablemente casi serán los que, si no venís de la parte de tecnología, más os suenen, ¿no? Porque día a día estamos utilizando SaaS. Es que ya cada vez es más raro que nos instalemos algo en nuestro portátil y que lo gestionemos nosotros. Tendemos a consumir servicios, en cada caso, pues para una actividad concreta. ¿Qué es lo bueno de la nube? Que nos da tres tipos de piezas o 3 tipos de pizzas. Y consumiremos una u otra según lo que queramos. Si queremos algo que se implemente muy rápido y que nos dé las capacidades que necesitemos en cuestión de segundos, pues utilizaremos un SaaS. Esa pizza de restaurante en donde si nos gusta la pizza, nos sentamos en el restaurante y la consumimos y listo. Es todo fantástico.
Pero ¿qué pasa? Que a veces queremos hacer cosas a medida. No nos gusta la pizza del restaurante, no nos gustan los ingredientes y dices, quiero hacerla yo mismo. Quiero tener mis propios servidores donde yo pueda desarrollarme una aplicación a medida que va a ser diferencial en el mercado porque nadie más hace eso. Pues ahí tengo esas piezas que aparecen aquí de infraestructura como servicio que me dan esa capacidad de hacer algo exactamente a medida y como yo quiero. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en una, claro, en una nos lo dan todo hecho, en otra vamos a tener que gestionar más piezas. Vamos a tener que cocinar y vamos a tener que saber cómo elegir bien los ingredientes. Entonces, lo bueno es que los mundos pueden convivir y podemos interactuar con estas piezas todas dentro de la misma plataforma. Entonces, esto es lo que hace tan potente un entorno cloud y por eso para algunos el cloud serán máquinas donde ellos despliegan sus aplicaciones y para otros serán simplemente un servicio que ellos consumen e interactúan con su servicio de correo. Estarán los dos mundos y todos son servicios de cloud computing. Según elijamos un modelo u otro, también esto es muy importante el saber que en la nube hay algo que se llama el modelo de responsabilidad compartida, que es que todos somos partícipes de asegurarnos de que estos servicios funcionan correctamente. Entonces, veis que aquí, según el tipo de servicio del que estemos hablando, mi responsabilidad es diferente. Cuando antes no existía la nube, toda esa responsabilidad, como os decía, venía de parte del cliente. Si yo tenía mis servidores en mi sótano y ahí tenía albergada mi aplicación web y había un problema, ese problema era mío, porque toda la gestión de esa infraestructura, bien sea porque había un corte de electricidad o bien sea porque había un fallo en la aplicación, era mi problema. Ahora, cuando nos movemos a modelos cloud, vemos que hay partes que ya no recaen sobre nosotros, que si utilizamos un servicio de infraestructura como servicio, por ejemplo, hay gran parte, ese problema de electricidad ya no sería nuestro. Si en cambio hubiera un problema en la aplicación porque está mal desarrollada, estaríamos en esta parte azul y sí sería nuestra responsabilidad. Si nos movemos a SaaS, pues cada vez nuestra responsabilidad es menor. Entonces, por eso que la facilidad del uso de servicios SaaS es muy grande, porque nos despreocupan de prácticamente todo. Lo único que nos quitan un poco de capacidad de customización. Entonces, hay que pensar en cada caso qué tipo de servicio nos interesa más. Pero, como veis, hay opciones para todos los gustos en cuanto al mundo cloud. ¿Y cuáles son las ventajas, no? Porque os he explicado que hay un montón de cosas que se pueden hacer, un montón de tipos de servicios, pero aparte de por quitarme esos dolores de cabeza de tener que gestionar esa infraestructura, esos ordenadores, esos servidores, ¿qué más cosas nos da la nube que estén haciendo que sea una revolución completamente? Pues lo primero, la simplicidad. Hemos visto, y ahora os voy a enseñar lo fácil que es acceder a cualquier tipo de recurso tecnológico. La seguridad. Al final nos estamos apoyando en proveedores cloud que llevan un montón de años trabajando en eso. Imaginad lo que invierte Google de forma anual en cuestión de seguridad por los ataques que tiene ya solo la parte de buscador. Y al final todo eso te está beneficiando a ti porque tus aplicaciones van a tener la misma protección que las de Google. Entonces, claro, es algo muy diferente a lo que tú puedes conseguir en un entorno que tú desarrolles en un data center que construyas tú, no tiene nada que ver. Otra cosa muy importante, el alcance global, como veremos, el acceder a plataformas que tienen presencia en todo el mundo. La escalabilidad, el poder acceder a todos los recursos que necesitemos en el momento que los necesitemos, la agilidad y la optimización de costes. Ahora vamos a ver brevemente cada uno de los puntos para que entendáis mejor cómo cambia esta foto. En la simplicidad, aquí os quiero enseñar un ejemplo de lo que sería una plataforma cloud. Aquí vemos Google Cloud Platform y veis que es una consola web que además tiene incluso aplicación móvil, o sea que yo desde mi propio móvil puedo empezar a desplegar cosas. Y veis que aquí aparecen un montón de servicios diferentes, pues servicios de almacenamiento, de base de datos, y desde esta misma consola yo puedo crear todo ese tipo de servicios, cuando yo los necesite. Entonces, claro, te da la posibilidad de, en cuestión de minutos, empezar a tener tu propia startup, cuando antes ya solo el ir a comprar esos servidores y que llegasen llevaba muchísimo tiempo. Nosotros ahora, desde nuestra propia casa, podemos tener todos esos recursos tecnológicos. Como os comentaba, también la seguridad es algo totalmente diferencial y si os gusta la tecnología y sois curiosos en cuanto a todo este tema de ciberseguridad, que desde luego ahora es tan crítico y tan importante, os animo a que veáis este vídeo. No teníamos tiempo en la presentación, pero es muy curioso el ver cuáles son las 6 capas de seguridad que tiene un data center de Google. Desde antes de entrar al recinto a cuando entramos al recinto,
a cuando llegamos a la puerta del data center, todo absolutamente está protegido y está controlado. Aquí veis una imagen de unas vallas diseñadas específicamente para que la gente no pueda trepar y aparte están sensorizadas para detectar si hay alguien en los alrededores y también hay cámaras térmicas para poder ver si hay alguien alrededor que pueda estar intentando acceder al recinto. Imaginad que yo soy esa empresa que vende fruta y tiene que montar algo similar. Es que sería imposible. Como mucho puedo poner una llave en la sala donde tengo los servidores, pero desde luego la inversión que requiere todo esto no es viable para alguien que no se dedique a la tecnología. Entonces, el utilizar una plataforma como en este caso Google Cloud te está dando un aspecto diferencial en cuanto a seguridad. De hecho, Google, una también de las inversiones que hace en seguridad es en tratar de que le ataquen tanto desde dentro como empleados traten de entrar en los data centers para detectar cualquier posible brecha de seguridad. O sea, la inversión es alucinante. Entonces, claro, esto es una de las principales diferencias del cloud, la seguridad que te da el utilizar data centers que tienen todas estas medidas. Y luego el alcance global. Si yo tengo que montar mi infraestructura, yo tengo que elegir dónde la monto, porque ya bastante inversión voy a hacer comprando esos servidores, ¿no? Pues imaginad, no los puedo desplegar por todo el mundo. Cuando yo utilizo una plataforma cloud, yo accedo a una plataforma global, que tienes la posibilidad de desplegar tus servicios por todo el mundo. Aquí veis las localizaciones de Google Cloud. Entonces, si yo quisiera crear mi página web para vender fruta, yo podría elegir desplegarla en cualquiera de estas localizaciones. Y si mis clientes están en Bélgica y elijo el data center de Bélgica, por supuesto, el acceso a los servicios va a ser mucho más rápido. Hay otras herramientas también para hacer que si mis clientes estén en Estados Unidos también puedan acceder de forma rápida, pero desde luego el poder acercar los servicios a donde están los usuarios es algo muy potente. Y también a nivel de compliance. Hay países que tienen restricciones en cuanto a dónde se pueden alojar los datos y entonces el tener este catálogo de diferentes data centers donde poder desplegar te abre las puertas a un mercado global. Porque a lo mejor si quieres trabajar en un mercado que tiene una regulación muy estricta y tú tus servicios lo tienes en tu país, pues estás bloqueado. Con el uso de plataformas cloud abres la puerta a tener un alcance global y a poder llegar a muchos más usuarios. Y otro punto que diría que es el más importante, que es la escalabilidad. Y aquí os he querido poner un ejemplo bastante sencillo, pero que yo creo que todos hemos vivido, ¿no? Esto es una captura de Google Trends, que es una herramienta pública de Google en donde se puede ver el volumen de búsquedas que ha habido con un término relacionado, ¿no? O sea, el porcentaje de incremento de un volumen de búsquedas en una fecha concreta en un país concreto. Entonces, aquí he hecho una captura de lo que serían los resultados para la búsqueda de supermercado online en España desde el 1 de enero de 2020 hasta marzo de 2021. Veis que, claro, ha variado mucho, ¿no? El índice de búsquedas que había de este término, cuando llegó la pandemia hubo un pico brutal, que luego bajó porque ya todos teníamos claro cómo hacer la compra online, pero imaginad aquí. Aquí los supermercados son páginas web o aplicaciones que tienen un tráfico bastante estable porque no tienen ni Black Friday, ni Cyber Monday, suelen tener picos a ciertas horas, ¿no? Donde la gente hace más la compra online, pero nunca habían tenido un aluvión de visitas tan brutal como tuvieron este marzo. Pues seguro que había algunos retailers que estaban preparados y otros que probablemente no. Si tú tienes una plataforma cloud, lo que te permite es estar preparado sin tener que incurrir en costes adicionales. Porque, claro, si yo dimensiono para tener este número de visitas a mi web, el resto del año todo esto está sin hacer nada. Tengo un montón de recursos de cómputo sin hacer nada y la inversión que he hecho aquí ha sido muy elevada. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las empresas no pueden afrontar esa inversión y el día que llega ese pico de visitas no pueden dar servicio a los usuarios. Ahora ya cada vez va pasando menos, pero sigue pasando que muchas veces en rebajas o en el Black Friday tratamos de entrar a una página web y nos da error, porque esa página no está dimensionada para dar cabida a todas esas visitas. Como esas plataformas se han ido moviendo al cloud, ya han sido capaces de adaptarse, porque como tú puedes tener más recursos de cómputo un día en concreto y cuando no los necesitas los apagas y no pagas por ello, yo soy capaz de dar servicio a todos estos picos que me van llegando. Este es un ejemplo cuando pasó lo del supermercado online, pero pasa todos los años, pues eso, en Black Friday y en Cyber Monday, que los retailers tienen un montón de visitas,
que necesitan incrementar su capacidad tecnológica para dar servicio a todas esas compras online. Y antes los usuarios éramos más comprensivos, pero ahora cada vez lo somos menos. Y cuando no podemos entrar en una web porque está colapsada, dices, uy, esto ya no es admisible. Efectivamente, ya no es admisible porque ya el cloud lo vemos como algo estándar y sabemos que es posible generar servicios que puedan escalar según la demanda y estar preparados para estas peticiones sin tener que hacer una inversión enorme, como pasaba antes, que si querías ser capaz de dar respuesta, tenías que hacer esta inversión y el resto del año tener un montón de servicios sin ningún tipo de uso. Ahora no. Ahora puedo adaptarme a mi demanda en cada momento. Entonces, si a mí me digáis, esta es una de las ventajas que me parece más diferencial y más transformacional del cloud, el poder realmente tener esos recursos que necesito cuando los necesito. También esto lo que me da muchísimo es agilidad, el poder tener en un golpe de clic, como veíamos en el portal de Google Cloud, todo ese abanico de diferentes servicios y de poder crear lo que quiera desde mi propia casa en cualquier momento, esto habilita la innovación de forma diferencial, o lo que también se denomina el fail fast, fail cheap. Tú si tienes una idea, eres capaz de ponerla en producción o desarrollarla, probarla en cuestión de días, cuando antes muchas veces ni podías llegar a probarla porque la inversión que llevaba el conseguir todo eso y también el tiempo hacía que se bloquease la idea. Pues ahora cualquier idea puede ser probada y es por eso que ha habilitado tantísimo la innovación. Y hemos visto cómo startups en cuestión de año han pasado a tener millones de usuarios. ¿Por qué ha sido posible? Porque están utilizando plataformas cloud que le permiten escalar y crecer según van creciendo en números de usuarios. No han tenido que hacer esa inversión, sino que han podido ir probando, ir iterando, viendo lo que les funcionaba, lo que no, y ir consiguiendo esos recursos tecnológicos que necesitaban en cada momento. Y también importantísimo, porque al final todo esto se basa en un modelo de pago por uso. Es un modelo similar un poco al móvil, ¿no? Yo puedo tener diferentes tarifas, pero según más llamo, más pago. También hay modelos que nos engloban una cantidad X de recursos de cómputo y si me paso, pues pago un pago por uso. Es un poco el mismo modelo en el cloud. Lo bueno es que yo puedo pagar una máquina por minuto. Es decir, quiero utilizar esta máquina 30 minutos, pues solo tengo que pagar por esos 30 minutos. No tengo que hacer esa inversión de la que hablábamos antes, hacer un dimensionamiento de cuánto voy a necesitar. Imaginad, si a nosotros a veces cuando antes comprábamos el teléfono viendo cuántas fotos iba a guardar, ¿no? Y decíamos, ¿me compro el más caro que tiene más almacenamiento o el más barato pero que a lo mejor se me queda corto y ya teníamos la duda? Pues imaginad si yo soy una empresa y quiero ser capaz de almacenar todos los datos de mis clientes para darles un mejor servicio. ¿Cuánto tengo que comprar de almacenamiento? Pues es muy complicado porque cada vez se generan más datos, tenemos más herramientas de analítica y más capacidades. Es muy difícil saber cuándo necesitamos. Y con las herramientas cloud tú puedes ir creciendo, pues eso, vas almacenando más datos y vas creciendo en tu almacenamiento. No tienes que hacer un precompromiso a algo cerrado que luego te quedas corto o te sobra. Entonces, cambia totalmente las posibilidades que tenemos de interactuar con la tecnología. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Pues a que hayan aparecido un montón de tecnologías que ahora están en todas nuestras conversaciones y que seguro que han aparecido en proyectos en los que estéis trabajando o ideas que vosotros tengáis, veis que necesitan este tipo de tecnologías. Y al final, ¿por qué han aparecido estas tecnologías? Pues muchas veces por la posibilidad de utilizarlas en nube. Hablaremos ahora de cómo la inteligencia artificial, toda la parte de los algoritmos en los que se basa, muchas veces están basados en matemáticas, en algoritmos matemáticos que conocemos desde hace muchos años. No es nada nuevo, solo que antes no teníamos esos ordenadores tan potentes a disposición de todos para poder crear esos modelos de inteligencia artificial. Entonces, la base que hay por detrás la conocemos hace mucho, pero no teníamos los elementos para poder desarrollarlo. Entonces, por eso que la nube es esa piedra angular que ha habilitado toda esta transformación. A lo mejor se hablan más de tecnologías, pues eso, como inteligencia artificial, blockchain, reconocimiento de voz, pero lo que hay por debajo que ha permitido este desarrollo tan rápido de las mismas son las plataformas cloud que han dado estos servicios que necesitan las tecnologías que aquí vemos para desarrollarse y los han dado a todo el mundo. Ahora todo el mundo puede acceder a ellos. Internet de las cosas, realidad aumentada, reconocimiento de voz. Seguro que muchos de estos os suenan y que además son cosas que
Por ejemplo, la inteligencia artificial. Yo recuerdo que antes era algo que se hablaba y era como mágico, ¿no? Salía en las películas, pero es que ahora prácticamente todas las aplicaciones del móvil con las que interactuamos incorporan algo de inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, podéis ver un ejemplo de Google Translator. Google Translator ya no es que solo me traduzca las palabras, sino que si quiero puedo aplicar la opción de utilizar imágenes, con la cámara del móvil hago una foto a un cartel y él es capaz de traducir esa imagen. Esto me ha abierto las puertas a que cuando antes viajábamos a un país extranjero en el que decíamos, vale, quiero traducir eso, pero es que no sé cómo escribirlo, entonces el traductor no me vale. Ahora ya esa barrera ha desaparecido. ¿Y cómo es esto? Pues basándonos en inteligencia artificial. Lo primero que hace es, mediante reconocimiento de imágenes, es capaz de esa foto reconocer las letras, extraerlas, ver que hay una palabra y cuando ha extraído esa palabra vuelve a utilizar inteligencia artificial, pero en este caso para traducirla, detectar el idioma y traducirlo. Imaginad lo potente que es eso. Y esto que hace Google dentro del servicio de traducción, dentro de Google Cloud también hay servicios que exponen estas capacidades de inteligencia artificial para que lo pueda incorporar yo a mi aplicación. Si yo quiero hacer una aplicación que haga la lectura de un contador, puedo utilizar un servicio de Google Cloud ya preparado para que me haga la foto y también me extraiga los números. Entonces, como veis, las plataformas cloud, aparte de darnos este almacenamiento y recursos de cómputo, también nos dan inteligencia artificial lista para consumir. Y están fomentando muchísimo el que se incorpore a todos los casos de uso y a todas las industrias. Y aquí entran un montón de vertientes diferentes. Pues como os decía, vemos que cada vez más interactuamos con los dispositivos vía la voz. Toda la parte de comprensión del lenguaje natural. El ser capaz de, cuando yo estoy diciendo un OK Google, al final lo que está haciendo es transcribir mi voz a texto y una vez se ha transcrito a un texto, con un motor de comprensión del lenguaje natural, se ha sacado el significado. Cada uno de esos pasos es aplicación de la inteligencia artificial. Y por debajo lo que está utilizando es modelos matemáticos que hacen que un ordenador pueda actuar o pensar y ser capaz de entender esas palabras, ¿no? O de escuchar esos comportamientos que se asocian a los humanos, ser capaz de enseñar a un ordenador a hacer un procesamiento similar. Pues todo eso, ¿cómo se hace posible? Enseñándole como enseñamos de pequeño. De pequeño, ¿cómo nos enseñan a diferenciar un perro de un gato? Pues enseñándonos un montón de perros y un montón de gatos y diciéndonos perro, gato, a partir de ejemplos. Entonces, si nosotros queremos enseñar a un ordenador, ¿no?, a diferenciar una imagen de otra, por ejemplo, lo que tenemos que darle es un montón de ejemplos. ¿Y esto qué hace? Que cuando nosotros queremos trabajar con inteligencia artificial o con machine learning, vamos a necesitar grandes cantidades de datos, gran capacidad de almacenamiento. Y aquí volvemos a lo que os comentaba, por eso ha sido clave la nube, porque antes no teníamos la gran capacidad de almacenamiento a nuestra disposición, ahora ya sí. Entonces, si yo quiero desarrollar esas capacidades de inteligencia artificial, tengo una plataforma que me da todo ese almacenamiento para que lo use y pueda entrenar a mi modelo a diferenciar del perro y del gato. Luego, además, para procesar todo esto y llegar a crear el modelo, necesito grandes capacidades de cómputo. Aparte de tener toda esa capacidad de almacenamiento para guardar todos esos datos, necesito procesarlos y necesito que llegue a generar ese modelo que luego le permita entender, extraer palabras, extraer letras de las imágenes, todas esas capacidades que veíamos. Y lo mismo, las grandes capacidades de cómputo no eran accesibles para todo el mundo. Ahora sí. Ahora, con la plataforma Cloud, yo puedo entrar al portal de Google Cloud, crearme una máquina virtual con toda la potencia que necesite, crearme mi modelo de Machine Learning y una vez lo tengo listo, apago la máquina y ha sido cuestión de horas. Cuando antes yo tenía que comprometerme a comprar una máquina que luego la iba a utilizar, no la iba a utilizar y a lo mejor los resultados de ese modelo no eran lo suficientemente buenos y había tirado el dinero. Ahora no es ningún problema. Volvemos al fail fast, fail cheap. Entonces, veis un poco cómo toda esta democratización del acceso a la tecnología y el tener la tecnología como servicio ha cambiado todo lo que podemos hacer y está fomentando tantísimo la transformación digital. Entonces, esto es lo que quería que os quedaseis. Como resumen, que la nube es una pieza fundamental para todas esas nuevas tecnologías que estamos viendo, que están cambiando cómo interactuamos con dispositivos, cómo interactuamos con las aplicaciones, al final se apoyan en la nube, que es la que nos da todos estos recursos para conseguir su desarrollo.
Nada, agradeceros muchísimo vuestra presencia y ahora voy a ir a ver si tenemos alguna pregunta a resolver todas vuestras preguntas. Vale. Ah, no, perdonad porque no sabía que estabais oyendo con mucho eco. Pues lo dicho, si tenéis alguna pregunta, es el momento. Aprovechad que tenemos a Yolanda para preguntar todas las dudas que os hayan podido ir surgiendo durante la sesión. Ninguna, animaros, ¿eh? Ya empiezan, Vale. ya empiezan. Ya tenemos una pregunta. ¿A nivel de costes es mucho más caro que on-premise? Pues esa es una pregunta muy interesante. Y no, una de las ventajas del cloud, como os decía, es la optimización con el pago por uso, porque imaginad, esto al final son economías de escala. Nosotros hemos desarrollado una plataforma en la que se van a desplegar multitud de clientes, multitud de servicios y se ha optimizado los costes al máximo. Entonces, cuando utilizamos nuestros servicios también hay que pensar no solo comparar con el precio de un servidor, sino con todas las tareas de las que ya no nos tenemos que ocupar y nos quitan dolores de cabeza. Que es toda esa parte de mantenimiento, electricidad, etcétera. Entonces, si comparamos todo eso, desde luego es muy, muy, muy favorable los costes en la nube. Hay una pregunta de Álvaro Tomás, anterior a la de Antonio Ortega. Ay, perdón, que no la había visto. Ah, vale. ¿Cuáles son las diferencias de la cloud privada y la cloud pública? ¿Cuándo tiene sentido desarrollar en un entorno u otro? Pues las diferencias de la cloud privada o la cloud pública es, yo os estaba hablando siempre en general de la cloud pública, ¿no? Pues de tener una plataforma que gestiona una empresa externa, como en mi caso es Google Cloud, y que pueden utilizar multitud de clientes. La cloud privada es cuando una empresa tiene su propio data center, tiene todos esos servidores que comentaba antes, y entonces lo que hacen es que la exponen a los equipos de tecnología como si fuera una nube. Tú también tienes un portal en donde puedes desplegar tus máquinas y la gente es autónoma de consumir los servicios, pero esa infraestructura que hay por debajo solo la utiliza un único cliente. En nuestro caso es una infraestructura que está compartida entre varios clientes. Por supuesto, hay aislamiento de forma virtual para que no haya absolutamente... Cada cliente tiene su entorno totalmente aislado, se generan unos proyectos donde cada uno trabaja, pero digamos que la infraestructura que hay por debajo es una infraestructura donde muchos clientes se les da servicio. La cloud híbrida es la mezcla de las dos. Yo puedo tener ciertos aplicativos en mi nube privada, en mis servidores on-premise, y lo puedo comunicar con otros servicios que tenga en la nube pública. Y lo bueno es que hay una conectividad muy buena y los servicios están diseñados para este entorno híbrido, porque sabemos que muchas empresas están en un viaje hacia la nube, ¿no? Pero todavía tienen muchas cosas on-premise. Entonces, se puede tener incluso una conexión mediante una línea dedicada a ese entorno de cloud pública y que tengas integrado tus dos data centers, el que tienes tú on-premise y el que tienes en la nube, y se trabaje básicamente prácticamente como uno. Vale. Luego, también comentan el tema de que los principales desafíos es superar la ciberseguridad. Como os decía, yo creo que esto es una ventaja. Por supuesto, habéis visto ese modelo de responsabilidad compartida, que según el servicio que utilicemos, hay una parte de seguridad que nos tenemos que ocupar nosotros como cliente, ¿no? Pero lo que os decía, al final nos estamos beneficiando de todas las medidas de seguridad que tienen estas plataformas cloud que llevan muchísimos años trabajando en seguridad e invirtiendo en este ámbito. Al final, nosotros como persona independiente tenemos menos capacidad de inversión en ciberseguridad, ni tenemos la experiencia. Entonces, lo que están haciendo los grandes proveedores cloud es aprovechar toda la experiencia que tienen en proteger sus propios entornos, en proteger también las plataformas que dan a los clientes. Entonces, yo creo que es una ventaja. Siempre hay cierta parte que tiene que configurar el cliente, pero es una ventaja toda la capa de seguridad añadida que te dan estas plataformas cloud.
Vale, en las pymes todavía hay mucha desconfianza hacia el hecho de trasladar tus datos a plataformas de terceros. ¿Cómo crees que se puede cambiar esta desconfianza? Esto es cierto, que esto es algo que, bueno, está cambiando muchísimo en los últimos años. Desde que yo empecé, la seguridad y el tema de los datos era una de las principales preocupaciones y yo creo que cada vez más nos vamos dando cuenta de cómo esto es más una ventaja en la parte de seguridad que en otra. Y aquí en lo que tenemos que ceñirnos no es en lo que yo os diga ni en lo que os diga alguien de otra plataforma cloud, sino lo que se basa en todos estos grandes proveedores cloud es en auditorías de terceros. Hay una serie de regulaciones en cuanto a seguridad y a privacidad del dato que son estándar pues a nivel europeo, a nivel Estados Unidos, hay algunas específicas de cada país y entonces hay auditores de terceros que nos validan que cumplimos con toda esta regulación. Entonces, así se puede estar totalmente seguro de que el tratamiento del dato y las medidas de seguridad que se están tomando son las correctas, porque se cuentan con un montón de certificaciones que validan que esto es así. Muchas veces, cuando nos vamos a un entorno propio, no contamos con todas estas certificaciones. Entonces, es lo que tenemos que fijarnos, ¿no? En todos estos auditores o certificaciones de terceros que están validando que se están haciendo las cosas como deben y que se están imponiendo los mayores niveles de seguridad posibles. Parece que muchas empresas se apuntan a dar servicio cloud, pero ¿hay tarta para todos? ¿Será un poco los líderes? ¿Habrá guerra de precios o especialización en los servicios ofrecidos? Aquí, claro, es cierto que es una industria que está creciendo muchísimo, pero como os decía, yo creo que sí que hay espacio, desde luego, para mucho player diferente en el sentido de, como veis, ahí se pueden crear soluciones totalmente específicas para casos de uso muy puntuales. Sí que a lo mejor en la parte de infraestructura, lo que son servicios de máquinas virtuales y almacenamiento, eso es más genérico, pero desde luego están surgiendo muchos proveedores que están creando soluciones diferenciales y que están resolviendo dolores de cabeza de industrias concretas muy específicas. Entonces, yo creo que queda todavía muchísimo por hacer y hay mucha capacidad de crecimiento. No sé si me he dejado alguna pregunta de más arriba. Te voy pasando más preguntas que están enviando por preguntas y respuestas. ¿Vale? Esta la comenta José Vázquez. Vale. Para un emprendedor no tech, ¿qué recomiendas tener en consideración a la hora de elegir entre cloud? AWS, Google, Microsoft. En línea esta pregunta, ¿se puede gestionar siendo un perfil no tech? Aquí depende completamente de lo que tú quieras hacer y hasta qué punto quieras llegar. Como te decía, hay servicios que están listos para consumir, pero aún así requieren un mínimo de configuración, ¿no? Pues, por ejemplo, en la parte de inteligencia artificial. Si tú quieres desarrollar una página web, pues hay servicios dentro de estas plataformas web, pero requieren unos ciertos conocimientos técnicos. Hay otros players que muchas veces despliegan sobre estas nubes que comentas aquí, sobre AWS, Google o Microsoft, que te lo dan ya más hecho. Son SaaS pensados para si no tienes ningún conocimiento técnico. Que tú puedas tener tu website montado simplemente definiendo cómo quieres que sea el look and feel y no tengas que tocar absolutamente nada de código. Entonces, a lo mejor estas plataformas cloud sí que requieren saber un poquito más de tecnología. En muchos casos está todo muy gestionado, pero tienes que saber algo. Si quieres abstraerte aún más, hay muchos, por eso os decía de que hay muchas empresas que están sacando productos muy específicos para cosas concretas, que son modelos cloud y que muchas veces se apoyan en grandes plataformas de cloud pública, pero que ya te lo dan prácticamente hecho. Entonces, a lo mejor, pues tienes que buscar esa solución que ya viene preparada para, pues en el caso de si quieres emprender, para crear tu website o crear tu aplicación y que te abstrae aún más de ese desarrollo o esa capa tecnológica. Que al final va a utilizar las mismas plataformas por debajo, pero te han dado ya un SaaS construido para lo que tú quieras. Entonces, yo investigaría un poco en el caso que quieras, tengas claro qué es lo que necesitas, qué soluciones ya precreadas o SaaS están listas para darte esas capacidades. Vale, este último año hemos visto grandes caídas de servicios, sin ir más lejos esta semana pasada con LinkedIn. ¿Hasta dónde cubre esta responsabilidad compartida? Si se para tu negocio durante varias horas, ¿quién se hace responsable? Claro, aquí al final, pues como veíamos, hay una parte que es del proveedor cloud y efectivamente los servicios, y esto lo comento en el caso de Google Cloud, pero funciona similar en otras plataformas cloud, lo que tienen es un SLA, un nivel de servicio.
Entonces, para cada tipo de servicio, máquinas virtual, tú tienes unos valores en los que si se incumple ese nivel de servicio, tienes una recompensa en cuanto al uso. Entonces, tú cuando contratas el servicio, cuando te das de alta en la plataforma, tienes esos SLAs garantizados. Luego también, por supuesto, pero esto te pasa igual que si tienes los servicios en tu propia infraestructura. En tu propia infraestructura tienes que tener un plan de recuperación ante desastres. Lo mismo pasa en el proveedor cloud, solo que el proveedor cloud, si incumple esos niveles de servicio, te va a recompensar. Pero también, si tu aplicación es muy crítica, es bueno que tengas un plan de recuperación ante desastres para que puedas recuperarte, o sea, puedas desplegar tus servicios en otro entorno y seguir funcionando. Pues están las dos cosas. Tienes esos SLAs que te van a ayudar en el caso de que te hayas visto afectado por un outage y luego tienes que diseñar tú también tu plan de recuperación si algo es totalmente crítico y quieres que no se vea afectado en el caso de que haya un outage. Llevo 3 años con un NAS en la empresa, micropyme, y siempre pienso que es una forma fantástica para usarlo para alojar nuestras 3 web. Nuestro software de gestión de proyectos y nuestra app, pero nuestro servicio informático externo siempre me lo desaconseja. ¿Qué opinas? Pues claro, aquí habría que saber por qué. O sea, normalmente, yo desde luego, en muy pocos casos de uso se desaconseja el entorno cloud. Sí que hay veces que si se está utilizando una aplicación que ha sido desarrollada hace mucho tiempo, se puede pasar a un modelo cloud, pero requiere hacer ciertos cambios. Y entonces, pues sí, lo que he visto es que hay casos en que hay empresas que no quieren afrontar esos cambios en un momento concreto porque no tienen tiempo, no tienen capacidad de asignar recursos y entonces tienen que esperar. Normalmente los cambios son muy positivos, pero claro, si la aplicación es muy legacy y es muy delicado tocarla y no se tienen esos recursos para hacerlo, pues puede que sea por eso. Tendría que saber más detalles, pero si no, las ventajas que se podrían conseguir con pasar a un modelo nube en cuanto a dejar de tener limitaciones de almacenamiento, etcétera, serían muy amplias. Genial, pues no sé si tenéis alguna duda más, pues espero no haberme dejado ninguna, voy a repasar. Yo creo que están todas respondidas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Estamos en tiempos. Si os surge alguna duda más a posteriori, también podéis contactarme por LinkedIn y encantada de ayudaros. Bueno, pues parece que no hay más dudas, así que muchísimas gracias, Yolanda. Gracias a vosotros y ha sido un placer.